En estos días me estaba preguntando, Checo, tú sabes que a mí la gente me pregunta mucha vaina y a veces ni me gusta responder mucho porque ahí me meto al medio yo sin yo querer. Pero me preguntan siempre, como recomiéndame a alguien, tú sabes. Especialmente médicos. Digo, bueno, pero yo no soy un directorio de médicos, o sea, yo no sé, o sea, y tampoco puedo meterme en rojo, viejo, porque yo sé que hay muchos médicos buenísimos, ¿tú entiendes? O sea, ahora yo puedo recomendar los que yo conozco en función a su práctica. Y alguien me comentaba en estos días, como venía el tema de que me preguntaban, mire, me recomiendan un médico para tal cosa. Y yo le pregunto, dime, cuéntame qué es lo que tiene el paciente. Pues como yo he estado vinculado por mucho tiempo en la parte de la salud y tengo muy buenos amigos míos médicos, converso, he cogido congresos para médicos, no como médico, sino como oyente, y he visto casos clínicos, tengo una idea como más o menos por asesorar, que lo hago de forma desinteresada. Y en mi experiencia inmediata, bueno, lo que estaba comentando era que alguien me preguntó, digo yo, bueno, vete a ver a fulano de tal. Entonces me preguntan, ¿qué especialidad tiene? Digo, ¿tú estás buscando un especialista o alguien que te resuelva? Claro que tiene que tener algún tipo de especialidad, algún tipo de preparación. Pero la gente hoy en día se enfoca tanto en el título, en el papel. Claro, sí, eso te da una garantía a ti que tú no estás con un estúpido, con un tipo, con un farsante, que tiene pero cuando una trayectoria de un médico, una trayectoria, ¿qué es una trayectoria? ¿De dónde viene ese tipo? ¿Cuáles son los resultados que ha dado? Que yo lo he vivido con casos muy particulares. Digo, vete donde fulano, porque fulano yo sé que es un tipo que debe hacer lo que sabemos que está pasando, que es un fenómeno que está aconteciendo, no es un tema que vamos a tratar en el día de hoy, pero tú donde un médico ahora mismo, tipo en Estados Unidos, con una analítica, por valores, das una prescripción y no toma en cuenta otros factores. Factores genéticos como la epigenética, estilo de vida, si duerme o no duerme, no sé, lo que anteriormente los médicos de la vieja escuela hacían, que te dedicaban un poquito más de tiempo. Y en esto me preguntan a mí, recomiéndame un buen médico, porque eso fue ya para entrar en la entrevista el día de hoy, que nos acompaña el doctor Víctor Matos, mi amigo Víctor Matos. Para mi papá, que mi papá está con fulano y fulano, digo yo, mira, la condición que tiene tu papá, por el grado de complejidad que tiene, requiere un médico que aparte de ya venir de la parte convencional, maneje la parte de funcionalidad, que prácticamente es entender a través de los estudios que él ha hecho y su experiencia, saber cómo abordar para alguna solución. Y le recomendé a Vitico, a Víctor Matos, Víctor Jordi Matos. Víctor, te traje para acá, aparte para hablar de ciertas cositas, actualizar lo que tú estás ahora mismo, porque es de mucho interés para nuestra comunidad, es saber en qué tú estás, para la gente saber cómo buscarte y por qué. Pero algo que a mí sí me llamó mucho la atención, viejo, que para mí, que soy un freco. Que dice que no quiere meterse al medio. pero dígate una cosa, yo le bajo la guardia por ti, porque un día me dijiste, él me dijo un día, Juan Carlos, deja de joder, viejo, no jodas tanto. Y he dejado de joder, de verdad que sí, le he bajado como un 80-90%. Pero algo que a mí me fascinó, viejo, de lo que yo hago, la parte de dietética funcional, que lo mezclo con comida y suplementación. Viejo, la mamá de Víctor, la doña, una mujer dulcísima. O sea, una versión de Vitico, pero es su mamá. Vitico igual a su mamá, pero Vitico quemadito, como dicen en el campo. Pero la mamá es blanquita. ¿Con papi? Sí. ¿Tú no conociste a papi? No lo conocí, hace no. muchos años. Y a mí me sorprende cómo tu mamá, tú me vas a corregir, una insuficiencia renal, con diabetes. Sí, diabética, cardiópata con insuficiencia renal. Medicada con insulina. Sí, insulino dependiente de muchos años, de hecho. Tu vieja está prácticamente sin medicamento, viejo. Yo quiero que tú me hables de eso. ¿Qué tiene la vieja tuya? Bueno, no le voy a violentar la privacidad a mi mamá directamente. Presentarte aquí. Estoy subiendo un live. Y evidentemente a Checo. Oh, yeah. Ok. Pero sí podríamos hablar de un poco sobre ciertos abordajes. Lo primero es... gracias, Juan Carlos, Checo, como siempre. ¿Qué pasó a ti por venir, viejo? ¿Qué pasó? Por traerme aquí. Y yo súper ocupado con tú últimamente, viejo. Mira, increíble sí, esa vaina, está complicada la vaina. Pero bueno, lo cierto es que muchas veces yo, cuando veo un caso que Juan Carlos me llama para comentármelo, en ocasiones yo no me intereso por el caso en sí, por yo acogerlo, sino por entenderlo mejor.
Y a veces yo lo que te digo, mira, mándamelo a mí o mándame el paciente. Y muchas veces cuando yo veo que el caso, lo que yo quiero es entenderlo, es un caso que yo lo trato de tomar de una forma más de conocimiento, de captar la situación, para entonces yo decirle, mira, lo que tenemos que hacer es esto, con esta persona. No necesariamente porque yo quiera abordar el paciente, sino porque es por un tema de conocerlo y no pecar en el error de, tú me dijiste, mira, tengo un tipo que tiene esta vaina. Y, sí, eso es con fulano. Porque en muchas ocasiones, muchas de las cosas que nosotros queremos hacer es brindarle un abordaje diferente, ¿verdad? Pero ese abordaje diferente no necesariamente tengo que hacerlo yo. Pero a mí me gusta conocer el caso para poder redireccionarlo. Con eso te digo de que yo no quiero que se interprete de que yo estoy usurpando especialidades, sino que yo quisiera conocer. Nosotros, por ejemplo, en el caso de ciertos pacientes nefrológicos, yo tengo un nefrólogo. Yo me atendí con él. Que trabaja en nuestro centro, el doctor Ramón Barreiro. Excelente nefrólogo con un abordaje funcional. Pero no todos los pacientes que tú me dices, tengo un paciente con insuficiencia renal, yo te digo, mándaselo a Barreiro. Porque hay otras cosas que a mí me gusta conocer antes de redireccionarlo dentro de nuestro centro. Eso es lo primero. Que aclaremos eso. Lo segundo, bueno, en el caso que tú comentabas, tú dices, oye, pero tu mamá está nítida, vamos a hablar de tu mamá, o de tu papá, o de tu mamá también, o de tus tíos, ¿entiendes? Del abordaje. La mamá de Checo, que fue mi paciente también, una de las mujeres más cultas que yo he conocido en mi vida entera. Doña Carmen Cataldi. Una de las mujeres más cultas que yo he conocido en mi vida entera, para que sepas. No sé, creo que te lo he dicho, te lo había dicho. Sí. Porque después que ella fue paciente mía y que Checo y yo tuvimos cierta conexión con su caso, yo me quedé hablando con la doña de una cosa que a mí me gusta, que teníamos en común, que eran los cuadros. Y esa mujer sabía más de cuadros. No, de todo. Yo no conozco a nadie que sepa tanto de cuadros como sabía ella. Pero bueno, volviendo a nuestro caso. Entonces, yo te decía que en el caso específico, yo más o menos lo que hice fue una especie de empoderamiento del caso de mi mamá, que le dije, mira, olvídate de esa vaina. Yo me voy a hacer cargo del tratamiento tuyo. Olvídate de todo lo que hemos hecho, de todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora, de todos los médicos que tú has visitado, que muchos de ellos colaboradores nuestros y amigos también, y que siempre han estado muy pendientes y preocupados por el caso de ellos. Yo les dije, mira, yo me voy a hacer cargo. Y evidentemente así fluye un poco más la cosa, ¿verdad? Porque no solamente estás haciendo una práctica médica, sino también una práctica familiar, una práctica de hijos. Estás más preocupado. Yo lo primero que hice con mi mamá, algo que no puedo hacer con ningún paciente, metérmela en la cocina, ¿verdad? Que eso sí tú puedes hacerlo con tu casa, papi, con mami, tu papá, claro. y con tu mamá. Pero lo primero que yo hice fue eso, metérmela en la cocina y comenzar a botar cosas, ¿entiendes? Comenzar a botar cosas, redireccionar esa orientación hacia una adecuada nutrición, una adecuada alimentación y enfocarme en cuáles podrían ser esos medicamentos que en ese momento estaban llevando a que las funciones o a que los problemas sigan empeorando. Y ya con eso pudiéramos entrar un poco más en tema, no específicamente en el caso de ellas, no, porque mira, tú sabes, abiertamente sobre mira, ciertos factores, la polifarmacia, la insuficiencia renal, la diabetes, el control, el índice glicémico. Sí, porque yo soy muy apasionado de todo lo que tiene que ver con trastornos metabólicos, Vitico. O sea, y es lo que una de las cosas que yo abordo con la famosa, que se ha hecho famosa, si nunca fue mi intención, la dieta SIMO de SIMO Diet. El hecho de que la resistencia a la insulina es creada a través de los hábitos. ¿Sí o no? Tú me vas a corregir, ¿verdad que sí? Hay múltiples factores que inciden en crear resistencia a la insulina. X, no importa. Trastorno de sueño, estrés crónico, mala alimentación, múltiples factores, deficiencias, etc. Pero es uno de los abordajes que usualmente, casi siempre los médicos convencionales dicen, especialmente en una escuela, mi manera de la medicina, los endocrinos dicen que no es reversible. O
O sea, que si a ti te dio diabetes, tú estás diagnosticado, debutaste con diabetes tipo 2, especialmente, y ya al punto que se descontroló tanto que te mandan insulina, es irreversible. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo como no tengo en realidad el aval de un título para hablar de eso, me he restringido, si no lo hago con la gente que van a buscar una asesoría conmigo, no como médico, sino como consultor en estilo de vida y alimentación. Entonces, ¿qué tú puedes decirme de eso? Porque te voy a decir una cosa, viejo, y no me puedo callar con esto, papo. O sea, yo sé y te conozco, y yo creo que tú eres de las personas que en los últimos años, con poca cosa, has hecho gran influencia en mí, porque tú eres una persona con mucha inteligencia emocional, tú eres un tipo muy estructurado, tienes todo bastante claro y no permites nunca que la parte del apasionamiento de las cosas te quite la claridad de tus objetivos en tu vida. Claro. Entonces, a mí me sorprendió cómo ver tu mamá con la edad que tiene, que usualmente la resistencia es mucho más profunda con los años. No es lo mismo recuperar a una persona con resistencia a la insulina, viejo, a los 30 años, 35, 40, que una señora ya que la mamá de él. Que quizás, quién sabe cuántos años tenía. 71 años, más de 20. Yo voy a decir lo mismo picando en los 70. No, 71. 71, con 20 años medicándose. Sí. Entonces, tú le quitas... Más de 20 años. Tú le quitas todos los medicamentos, no vamos a hablar del caso de ella, pero sí en general, pero en la parte que a mí me sorprendió, tu mamá, que a veces uno se acobarda con los viejos de uno. Yo ahí me llega gente con un cosita y yo, pero papi a mami, fíjate que yo a papi a mami no le pongo la mano. Yo te lo mando de ti. Pero el hecho que yo me topo con tu mamá, que la veo en el gimnasio y me sorprende lo bien que se ve, delgadita, pero se ve sana. Sí. ¿Cómo tú te...? O sea, que ella como así, como timidita me dice que muy bien por aquí. Bueno, con la dieta ahí vamos muy bien, pero me siento muy bien, gracias a Dios. Digo yo, coño, pero la verdad que Vitico es un monstruo. Entonces, yo quiero saber, en las personas que llegan a ti con algo similar, que necesitan el abordaje que tú haces de medicina integrativa, lo que tú sabes hacer, ¿cuáles son los puntos más importantes que tú abordas y que tú le implementas a ellos? Mira, Juan Carlos, hay una cosa muy importante que yo tengo que traer al mundo del entendimiento en el que nosotros estamos, al mundo de la medicina funcional. Nosotros los médicos funcionales utilizamos como herramienta muy importante la biología molecular, como una herramienta muy básica para poder entender la fisiología humana y para poder llevar esa fisiología o revertir procesos no fisiológicos. Como tú decías al principio, yo también comparto esa opinión de que las enfermedades son el producto de nuestros hábitos, de nuestros malos hábitos o de un mal entendimiento de nuestra fisiología con nuestros hábitos. Es lo que se llama, de una forma más profunda, factores epigenéticos. Pero bueno, yo traigo un punto muy importante que conecta la biología molecular con la física humana. Nuestro cuerpo es muy dependiente de factores físicos que van de la mano de nuestros factores biológicos. Entonces, cuando tú logras entender algo que ha sido difícil que muchos médicos entiendan, que es la función de cómo se comporta el endotelio, por ejemplo, cómo se comporta nuestro sistema vascular. El músculo interno de las arterias. Sí, ¿verdad? Yo te voy a dejar a ti la traducción. No, te estoy explicando porque quizás no sabe. Sí, por eso, pues yo siempre... Lo que pasa es que Vitico, cuando Vitico viene aquí, yo entiendo todo lo que me dice a mí, pero a veces la gente pone que tradúcame eso, ¿tú me entiendes? Sí, yo lo dejo como el traductor. Cuando se logra entender lo que pasa físicamente en el endotelio, en las arterias, pues se puede generar, se puede manipular mucho ese comportamiento. Entonces, las arterias no dejan de ser un cuerpo que cumple con biología molecular, pero a la vez también cumple con un fenómeno físico. Del cual es altamente dependiente su función. Y una de las cosas que uno analiza es
la pulsatilidad de las arterias, que es parte de los cambios físicos. ¿Qué es la pulsatilidad? La elasticidad que tienen las arterias y la pulsatilidad que quien la provee es el corazón en sí. El corazón es quien provee la pulsatilidad, que es ese ritmo que tiene esa capacidad de abrir y cerrar las arterias, y también asimismo tiene ese comportamiento a nivel capilar, no solamente capilar periférico, sino también orgánico, o sea, dentro de los órganos. Y la función, la mayor parte de la fisiología orgánica depende de esa pulsatilidad vascular. Y, por ejemplo, una de las cosas que más se afectan cuando hay cambios en la pulsatilidad son los riñones. El riñón es altamente dependiente, su filtración, incluso su fisiología es dependiente. Parte del proceso que ocurre dentro del riñón para que él pueda ejercer o factores de filtración o factores de absorción o de drenaje están relacionados a la pulsatilidad vascular interna del riñón. Entonces, cuando eso se logra entender, pues tú siempre estás buscando, enfocado hacia esa orientación de mantener un flujo pulsátil. Y parte de lo que tú mencionabas al principio de, bueno, la resistencia insulínica. ¿Qué es resistencia insulínica? Y la resistencia insulínica no es más que un secuestro de la insulina por el receptor. El receptor secuestra la molécula de insulina y no tiene la capacidad de liberarla. Y por lo tanto, eso es desde un punto de vista físico. ¿Pero cuál receptor? ¿El receptor de dónde? ¿Cuál receptor insulínico? Cuando recibe la insulina, la secuestra y no tiene la capacidad de soltarla. Eso en el músculo. Una forma de entenderlo, ¿verdad? Vamos a hablar a nivel vascular general porque todas nuestras células utilizan insulina. Seguimos conversando todavía. Cuando tú hablas de ese secuestro de la insulina, hablamos del receptor dentro de la arteria. En el endotelio. Receptor endotelial. Ya, porque tú sabes que yo trabajo mucho con la mente espacial. O sea, como hay que tener como la pintura. Y es una forma de entenderlo porque tácitamente no es así la explicación, ¿verdad? Desde el punto de vista de fisiología clínica, pero es una forma de entenderlo, es nuestro organismo cumple con fenómenos físicos dentro de su fisiología, y cuando el receptor ha secuestrado la insulina, pues se pierde la capacidad de que ese mismo receptor pueda recibir nuevamente otra molécula de la hormona, ¿cierto? O sea, que rechaza. La termina rechazando porque su puerta está cerrada, está ocupada. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Sobra insulina en el medio porque no logra entrar a su receptor y no logra cumplirse la función de aperturar los canales de glucosa que posteriormente van a dar entrada a la glucosa a la célula para ejercer todas las funciones de carácter metabólico celular, ¿cierto? Entonces, cuando eso sucede, cuando hay un secuestro insulínico, pues la insulina el receptor de alguna forma debe desbloquearse, y el desbloqueo lo hace por segunda intención. Yo quiero que te estoy explicando esto porque la elasticidad vascular y el flujo pulsátil vascular tienen mucha influencia sobre esa capacidad que tienen los receptores endoteliales de liberar o de captar ciertas hormonas que están constantemente influyendo sobre el receptor. ¿Entiendes un poco del No, yo voy yendo perfectamente, tú sabes. Voy a esperar que tú termines para más o menos yo hacerte preguntas muy puntuales para que quien nos esté escuchando pueda entender. Entonces, ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo logras qué? O sea, tú me hablas que primero la resistencia es un secuestro de insulina en el receptor. La resistencia en sí es sobrar insulina. Sobra insulina, no logra entrar a la célula y por lo tanto, al sobrar insulina hay una activación de un proceso hepático, neuroglucógeno. Yo me imagino que ¿Qué pasa con esa insulina que no entra? Estimula el hígado a que produzca más glucosa para mantener siempre un metabolismo activo. De la forma que yo lo había visto, para más o menos entenderlo, tú me vas, porque yo sé que están esperando que yo pregunte esto, me imagino, la gente lo está escuchando. O sea, yo tengo presencia de glucosa en sangre, tengo la insulina, pero como está ahora mismo el receptor donde va a entrar, se va a depositar la glucosa a través del efecto de la insulina, está cerrado.
Está bloqueado porque hay insulina allá adentro. Entonces, como no En la sale mayoría. no sale más, incrementa la presencia de insulina tratando de empujar que pueda entrar, se compensa con incremento de la glucosa a nivel hepático. O sea, quiere decir... Se estimula la neoglucogénesis hepática con la finalidad de... O sea, el hígado hace azúcar. El hígado hace azúcar. Vamos a tratar de consumir ese azúcar porque al final, presencia de insulina en la sangre, el cuerpo lo interpreta como un potencial agente letal. Porque puede generar una hipoglicemia severa, ¿entiendes? Un coma insulínico. Eso es lo que es como se interpreta biológicamente. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que iniciamos? Cuando se logra entender cómo reparar el endotelio o cómo estimular el endotelio para que él pueda lograr esa elasticidad física que nosotros estamos buscando, pues se hace mucho más fácil controlar y corregir algunas funciones biológicas. ¿Entienden? ¿Cómo tú corriges eso? Ok, entonces ya hay muchos factores que podrían estar influenciando en la pérdida de la elasticidad vascular. ¿Cuáles son estos factores? Entre ellos están los depósitos de calcio, por ejemplo, la arteriosclerosis, que viene estimulada no necesariamente por los factores que típicamente conocemos, que el colesterol alto, que hay muchos factores que están influenciando modernamente en los depósitos de calcio a nivel de las arterias. Según lo que yo he entendido en ese sentido, para más o menos ir contigo, y así yo voy también aprendiendo un poquito más. Cuando estuve ahora mismo te digo, te cito así, que estuve en el año pasado en el congreso que tú no pudiste ir en Dallas sobre estrés y manejo de este tipo de cosas, y hubo un especialista hablando sobre dos factores. Uno de ellos hablando sobre la vitamina K2, la vitamina K como un factor que permite la regeneración del glicosio, qué vaina, no vamos a entrar en ese tema ahora mismo. El glicocálix. El glicocálix, la regeneración. Y explicaba que uno de los principales factores que conlleva es la deficiencia de estas vitaminas. Cuando se sataniza completamente las grasas saturadas, que son el principal vehículo de estas vitaminas, se manda a comernos mantequilla, otro tipo de cosas. Pues entonces, al bajar la presencia de vitamina K, vitamina K2 especialmente, lo que hace es que permite un trasiego, por llamarlo de esta manera, del calcio que está a nivel óseo, comienza a migrar a los tejidos periféricos, incluyendo las arterias. Entonces, como el calcio, los huesos son duros, calcio, tiene un efecto distinto al magnesio, que es relajador o inhibitorio como el potasio. Y el calcio lo que hace es endurecer. Entonces, crea un estado de poca elasticidad, sino de resistencia y fragilidad. Sí, mira, definitivamente, para no entrar en el tema de vitamina K per se, la alimentación es uno de los factores más influyentes en la pérdida de la elasticidad, no solamente por la pérdida de la vitamina K o la influencia de la baja de vitamina K también, muy relacionado a la deficiencia, que esto sí es un fenómeno, porque, bueno, el problema de la vitamina K es quizás cultural, es alimentación. Mira, me dijeron que no coma eso, por lo tanto no lo estoy comiendo. En el caso del magnesio es un fenómeno ya fisiológico de adaptabilidad. El cuerpo humano ha perdido la capacidad de absorber magnesio de forma eficiente. Ya no está directamente relacionado a la biología, sino tigre que coma más sano que tú y tú tomas magnesio. Yo sí. Entonces, si la alimentación fuera la solución para la absorción de magnesio, tú no lo tomaras, ¿verdad? Porque tú te alimentas saludable. No voy a poner el ejemplo mío, porque, ¿verdad? Sí. Trato, ¿verdad? Pero no llego a ese extremo. Tú comes muy bien, lo que pasa es que tú eres un tipo más equilibrado, tú no te quedas extremo como yo. Sí. Te das tu cervecita con tu nacho cuando estás viendo la carrera. Sí. Ese tú siempre me lo has dicho, en todo lo tuyo. Entonces, pero el cuerpo humano ha perdido ciertas capacidades, entre ellas una ha sido la capacidad de absorber magnesio. ¿A qué se debe esto? Ha sido un fenómeno evolutivo de los últimos años, pero ha sido tóxico. Ha sido tóxico y en sí pudiéramos asumir que es tóxico farmacológico. Pero yo no quiero darlo ya como un hecho del punto de vista, evolutivo. Sin embargo, pero habla, comparte. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro ADN, nosotros tenemos un gen que tiene la capacidad de sintetizar vitamina C. ¿Tú sabías eso? Sí, yo sé, yo lo había leído, eso sí. Pero es un gen inactivo. ¿Desde cuándo está inactivo? Desde hace más de 2 o 3 millones de años.
es un gen que no codifica, non-codifying gene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos en el proceso migratorio evolutivo, una de las cosas que nosotros no comíamos era frutas. Pero la alta influencia de frutas en nuestra dieta, en otros en otro millones momento de años posterior atrás, al anterior. Exacto, millones de años atrás. Dijo, pero ¿para qué producía ese el gen se vio en la necesidad de inactivarse y convertirse en un non-codifying gene, en un gen que no codifica. Por lo tanto, está en nuestro ADN. Se descubrió ahora, 20 años atrás, con el Human Genome Project, que está en nuestro ADN, pero no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ya eso ha venido pasando, o esos factores que potencialmente van a llevarnos biológicamente a que nosotros perdamos ciertas capacidades, ya han venido pasando y ya se han venido estimulando. O tú no tienes muchísimos pacientes que tú le das vitamina D y no le sube. No le sube en absoluto. Y que tú lo mandas a coger sol y no le sube. Sube también, es verdad, es cierto. Y eso se debe a que ya nosotros hemos perdido ciertas capacidades en la absorción y en la conversión. En la conversión a partir del colesterol. Entonces, y esa vaina yo no creo que termine en nada bueno, ¿verdad? Desde el punto de vista fisiológico. No, porque yo lo veo como un proceso de involución, o sea, una adaptación. Pero al final el cuerpo humano buscará la forma. No sí, él le encontrará. Le encontrará la vuelta. La naturaleza no se equivoca. No se equivoca, le buscará la vuelta. Pero entonces, es para que entiendas más o menos el cómo nosotros hemos ido llevando nuestro cuerpo con ciertos hábitos que han sido hábitos de muy poco tiempo y ha sido un proceso muy acelerado para nuestra biología y por eso se han perdido muchas capacidades muy bruscamente porque ha sido cosa de los últimos 50 años. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, te lo digo porque esos factores han ido llevando nuestra biología cardiovascular a situaciones de emergencia, de auxilio vascular. Y cuando se deposita calcio, que fue como entramos al tema, cuando se deposita calcio, normalmente el calcio que se deposita viene de dos fuentes, o de la alimentación o del calcio óseo. El calcio es quizás el único mineral que en nuestro cuerpo no tiene un punto específico de almacenamiento, sino que solamente está en dos lugares, en el hueso o internamente en la célula. Debe existir dentro del retículo endoplásmico, debe existir en el caso del músculo, el retículo sarcoplásmico, debe existir una proporción de calcio importante para mantenerlo como reserva para cumplir las demandas musculares, que de contracción muscular, la activación de los filamentos de actina y miosina para ejercer la contracción. También en el retículo endoplásmico cardíaco para hacer la deflexión cardíaca, el ritmo cardíaco, y en los huesos como un almacén magro de esa sustancia porque el cuerpo sabe que es altamente necesaria para que se cumplan todas esas otras funciones. Entonces, cuando el cuerpo necesita, por eso tiene hasta una hormona para sacarla del hueso. Nuestro organismo tiene una hormona reguladora para sacar el calcio del hueso cuando lo necesita en las células. Pero ¿qué sucede? Que si él no tiene la capacidad de entrar eficientemente a las células, porque hay un fenómeno de incompetencia anfipática mineral. Eso quiere decir, los minerales tienen comportamiento que están basados en cargas, comportamiento en relaciones, comportamiento bioquímico que se basa en cargas positivas y cargas negativas. Y uno de los principales reguladores de la redirección del calcio es el magnesio y el fósforo. El fósforo. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que a medida que nosotros vamos depletando nuestro cuerpo de magnesio o que se ha ido depletando de magnesio, pues se ha ido perdiendo la capacidad de llevar el calcio hacia los huesos o hacia el punto donde debería estar en condición de almacén. Y eso lo hablaba los otros días con Ana, casualmente, porque eso ha llevado a un error de la práctica médica
que ha sido el suplementar con calcio. Personas que tienen deficiencias óseas, deficiencias minerales óseas, por no decir osteopenia o osteoporosis, en el estado más avanzado de la osteopenia, con calcio. Y eso ha sido una práctica incorrecta de los últimos 30 años. 30 años aproximadamente, sí. Incluso en estos días yo estuve escuchando, bueno, en el taller ese, en el workshop, hablando de que no existía en realidad tal cosa como una carencia de calcio, sino un desplazamiento, como tú dices, de donde debe estar la forma crónica a otros lugares que no debería estar, como por ejemplo tiene que ver, por ejemplo, presencia muy elevada en plasma sanguíneo, ese tipo de cosas. Y él hablaba mucho, por eso te reitero, claro que es multifactorial, como tú dices, hay otros factores que van incidiendo en los últimos 40, 50 años, cómo hemos cambiado de forma tan abrupta, radical nuestro entorno de vida, nuestra alimentación, naturaleza, sedentarismo, incremento de la carga tóxica, el exceso de antibióticos, todo eso va creando, digamos que una adaptación que aún tenemos que ver si va a ser favorable o no. Como tú dices, esperar cómo la naturaleza va a reaccionar a todo esto. A ver con qué le coge el cuerpo. Con qué le coge el cuerpo, ¿tú me entiendes? Pero definitivamente estos procesos vienen de la mano con el incremento que hasta cierto punto se están normalizando todas las enfermedades crónicas habidas por haber, viejo. Entonces, dime, viejo. Ok, sí, como empezamos hablando sobre la resistencia a la insulina, yo te voy a hacer una pregunta que en realidad son varias preguntas, pero todas relacionadas con el tema de la resistencia a la insulina. Primero, tú sabes, y rápidamente, yo sé que es multifactorial, pero ¿cómo tú entiendes que la mayoría de las personas llegan a desarrollar esa resistencia? Y por otro lado, yo siempre, como yo lo veo, quizás estoy equivocado, muchas de las enfermedades degenerativas modernas están relacionadas con esa misma resistencia, ¿entiendes? Son producto de esa resistencia. Vamos a llamar que no de la resistencia insulínica, vamos a decirle que son producto de la pérdida de la elasticidad vascular, disfunción endotelial y por lo tanto incapacidad de llevar a la célula, al interior de la célula, una cantidad de cosas que no solamente están relacionadas a la influencia hormonal, sino también a la influencia de los nutrientes. ¿Cómo tú llevas al interior de la célula nutrientes que tú le estás dando a una persona en una buena alimentación si el endotelio no está funcionando? ¿Entiendes? Entonces, no solamente por resistencia. Pero generalmente resolviendo la resistencia, tú tiendes a resolver ese... Evidentemente. Sí, te voy a hacer la pregunta completa. Okay. Y entonces, en ese mismo tenor, o sea, ¿cuáles son las estrategias básicas como para revertir el proceso? Y por último, ya que probablemente la expresión máxima de esa resistencia es el diabetes, ¿cómo la insulina exógena hace el trabajo ya que el receptor está... entiendo, o sea, si no empeora la situación o... Mira, lo primero es que, hablando de los factores directamente, pues no solamente calcio, como habíamos dicho, hay otros factores que tienen una influencia importantísima, como es, por ejemplo, la capacidad que tiene el endotelio de producir el óxido nítrico, o como se ha perdido la capacidad biológica de producir óxido nítrico, porque el óxido nítrico es muy influenciado por factores tóxicos. Su incapacidad es muy derivado del estrés oxidativo y por lo tanto se pierde muy fácilmente. Cuando hay mucho estrés oxidativo no hay capacidad de producir óxido nítrico, no hay buena elasticidad vascular. Inclusive te quiero que... Porque pasa que tú, viejo, tú eres una máquina, ¿no? O sea, si esto fuera una charla en un congreso de medicina funcional, te la estuviera comiendo. Pero aquí te la estás comiendo 2 veces, pero espérate, aguanta. No. Pero fíjate como te estaba comentando, inclusive tú sabes que yo lo que más me gusta es de medicina. Yo soy un tipo frustradísimo con esa vaina. Y estuve leyendo que uno de los factores que incide, por ejemplo, en mejorar la producción de óxido nítrico, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioletas, especialmente al rayo infrarrojo. O sea, hablaba... Oh, Dios. Estoy seguro que sí. Y de hecho, hay terapias infrarrojas intravenosas. ¿Cómo funciona? Mira, de verdad, la explicación yo no te la puedo dar de cómo funciona el rayo infrarrojo intravenoso. No sé si tú lo has visto. ¿Tú no has visto eso que te ponen un catéter con una luz intravenosa para mejorar la inflamación del endotelio, para reducir inflamación del endotelio? ¿Cómo funciona esa vaina? No tengo idea.
¿verdad? Pero el óxido nítrico es una molécula que es altamente dependiente de la alimentación también. Y ahí es la unión de dos aminoácidos esenciales, como es un esencial y uno esencial, como es la arginina, la combinación de arginina con citrulina. Y a partir de ahí, esos son los precursores biológicos del óxido nítrico. Precursores. Entonces, nosotros somos... ¿Qué quiere decir eso? Coño, somos dependientes de nuestra alimentación, principalmente. Cuando se ha ido perdiendo esa capacidad de nuestro cuerpo producir el óxido nítrico, que siempre está influenciada, porque esos son aminoácidos que están en la mayoría de la alimentación, que casi todo el mundo tiene acceso a ellos en su alimentación. Siempre tiene una alimentación ligeramente moderada. Sí, los consigue con facilidad. Exacto, lo consigue con facilidad. Pero lo que sí ha sido altamente expuesto ha sido el estrés oxidativo, al cual nosotros constantemente estamos incidiendo a nivel celular. Y eso ha sido uno de los principales consumidores de óxido nítrico y por lo tanto de la forma como se pierde la capacidad o la función endotelial. Pero bueno, para llevar eso a la pregunta tuya, donde tú me decías, bueno, ¿qué pasa con la insulina si yo le estoy poniendo y hay resistencia insulínica? Una de las cosas que ha hecho o que hacen los medicamentos es que el medicamento tiene la capacidad de generar una activación biológica, activan los receptores desde un punto de vista químico, pero los receptores de nuestro cuerpo no solamente requieren de su activación química, sino también que morfológicamente, y ahí depende mucho lo que habíamos hablado anteriormente de la elasticidad y pulsatilidad vascular. El receptor no solamente depende de su activación química, sino también morfológica. Quiere decir, o sea, que puede entrar... Cuando tú produces una molécula biológica, por no hablar exclusivamente de la insulina, cuando tú produces una hormona, y esta hormona debe ir a un receptor, ese receptor tiene que tener la misma forma de la hormona. Es como la llave y la cerradura, o sea... La llave con una cerradura. Tiene que entrar. Tiene que entrar ahí. No solamente puedo abrirla porque le di una patada o porque dice... No. Tiene que entrar cuando es un proceso biológico. El proceso sintético activa y crea la activación. Con los medicamentos. Con el medicamento. Activa. Abre la cerradura, pero la llave no entra. Pero la llave no entra. No encaja. Es una llave maestra que no encaja específicamente ahí, pero tiene la capacidad de abrir la puerta. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, se logró el objetivo, ¿verdad? Se pudo cumplir. ¿Cuál era tu objetivo? Era abrir la puerta. Pero nuestro organismo es tan inteligente, y ahí viene lo que hablábamos anteriormente, el proceso de evolución basado en un mecanismo de adaptación. Nuestro organismo es tan inteligente que tiene la capacidad de decir, yo te voy a abrir la puerta y te voy a dejar hacer tu acción aquí adentro, lo que sea que tú viniste a hacer aquí adentro, yo te la voy a abrir. Pero yo solo voy a decir al jefe. ¿Quién es el jefe dentro de la célula? Nuestro ADN. Y ese receptor que recibió esa molécula y le permitió hacer lo que le dio la gana aquí adentro de la habitación, se lo dijo al jefe, se lo dijo al ADN. Y dijo, mira, ahí entró una vaina que no tenía la llave, que le dio una patada a la puerta y entró y vino a buscar una cosa o vino a hacer algo aquí adentro, vino a un podcast con Juan Carlos y Checo, ¿verdad? Pero él no entró con la llave. ¿Y el jefe qué hace? Toma acción para controlar eso. Nuestro ADN comienza a estimularse para modificar, tratar de modificar. Bueno, mira, yo quiero que esa persona venga. Esa es una de las cosas que pudiera hacer. Yo quiero que esa molécula entre al receptor. Bueno, vamos a buscar a ver si dentro de nuestro código genético existe un receptor que se adapte a esa llave. Pero eso no existe. Porque es un medicamento. Tú no tienes un receptor para un medicamento. Entonces ahí se activan otros factores que son los llamados factores apoptóticos celulares. ¿Qué es esa vaina? Donde el cuerpo, el jefe dice, bueno, como eso no está en nuestro ADN, esto hay que acabarlo. Vamos a bloquear esa habitación. Vamos a romper ese fenómeno.
Y por eso es una de las razones por la que se da uno de los principales factores que está relacionado a la farmacología, que es la resistencia farmacológica. Ajá. Porque el cuerpo va perdiendo celularidad basada en una indicación que le da el ADN de, mira, túmbame eso. Yo no acepto más esa insulina que entre a este receptor, por lo tanto, con el tiempo se va generando un factor que la resistencia a insulina, en este caso, cuando es por muchos años recibiendo insulina, se pierden los receptores. O sea, se va perdiendo la cantidad el de receptor y se va disminuyendo la cantidad de receptores. lo que no lo quiero comparar para no entrar a Juan Carlos en un lío más. Lo que sucede no, lo que sucede con yo no puedo estar un litro más lo que sucede con la puya. no, bueno, sí, sí, pero yo lo iba a utilizar en otro ejemplo, lo que sucede con los reemplazos hormonales en los transgéneros, que tú le pones diquehormona a una mujer para que parezca un hombre. Ajá, ¿y dónde están los receptores de esa vaina? ¿Entiendes? Lo que sucede con un hombre cuando tú le quieres poner hormona de una mujer, pero ¿y quién lo va a aceptar? ¿Dónde están los receptores para eso? Tú le vas a dar 2 o 3 años de beneficio placentero porque vas a sentir cargas hormonales a expensa de agotar todos esos receptores, pero y después, luego se quedan sin después se ninguno. Jodió, ¿entiendes? Porque ¿dónde está? ¿Dónde está quien va a aceptar eso? ¿Entiendes? Entonces, y con la puya también. Es uno de los factores que pasa con el uso crónico de altas dosis, principalmente porque está demostrado que las dosis bajas siempre van a mantener un fenómeno donde le das al cuerpo esa capacidad de... eso es un grupito, ¿entiendes? Eso es un grupito, está bien, eso yo lo controlo fácilmente. Pero cuando es un viaje, coño, esto yo no lo puedo controlar. Se fue de control. Exactamente. Entonces, no sé si esa vaina es fácil de entenderlo, porque este programa, tu programa, lo ve mucha gente que utiliza, se suplementa, Claro. por decirlo así, con pullas. Bueno, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo actualmente, hablando de eso, si yo te digo la cantidad que estoy utilizando, o sea, yo cada vez estoy experimentando con dosis mínimas. Y en el caso mío particular, yo estoy experimentando ahora mismo con propionato. Pero me estoy poniendo son 40 miligramos. O sea, cada 2 días. O sea, yo le he puesto, a mí no me gusta decir dosis porque en vainas en vivo, porque sí, la gente comenta. sale de una vez a hacerlo. Es algo que yo siempre le he dicho a Juan Carlos. Sí, yo sí, cada sí. vez que hablo, loco, no hable de dosis delante de la gente, porque la gente dice que pero fue una indicación tuya. Déjame ponerme esa vaina. Exactamente. No. Entonces, yo lo que digo, pero rápidamente para abordar él. Pero yo hasta en mujeres ahora he comenzado a utilizar, en algunos casos, he comenzado a utilizar combinaciones de pequeñas microdosis en mujeres de propionato que le van muy bien desde ciertos factores, le van muy bien microdosis de propionato. ¿Con qué frecuencia? ¿1 a la semana? No, 2 y hasta 3 veces a la semana. Porque el propionato es una Sí, muy corte. rápido. Pero si la dosis es muy, muy, muy baja, tú no te imaginas las dosis. Yo después te la diré. Pero ayuda con el líbido y eso. Una cosa tremenda. ¿Entiendes? Incluso en mujeres que nosotros hemos estado haciendo a largo plazo reemplazo hormonal bioidéntico, llega un momento en el que yo la alterno y la cambio. Mira, vamos a darte 3 meses de un tratamiento alterno. Con una hormona sintética, pero microdosis, estimulación de microdosis. Y no da tiempo a saturar los receptores, me imagino. No le doy tiempo a que se saturen los receptores, vuelvo. ¿Por qué? Porque incluso la hormona, ahí es donde está el gran paradigma de la modernidad de las hormonas bioidénticas. Y es que las hormonas bioidénticas, el término bioidéntico es porque el receptor recibe una hormona que encaja perfectamente. Y no hay un rechazo, esa del jefe. Señal que el jefe da, no la rechaza. ¿Entiendes? No es la llave original. No es la llave original, pero es una llave que entra perfectamente ahí. Y tiene la capacidad de abrir la puerta. Por lo tanto, no hay esa señal de que esta vaina hay que rechazarlo y por eso con las hormonas bioidénticas tú tienes mucho más facilidad de manejar a largo plazo pacientes y es por eso que las hormonas bioidénticas están diseñadas para reemplazo hormonal a largo plazo. Tiene una pregunta, pero yo tengo que hacer otra pregunta. No. Vitico. Dime. Ya hablamos más o menos, entendimos de una perspectiva ya, como tú dices, o sea, molecular, la resistencia a la insulina.
una persona, cualquier persona, con factores de estilo de vida que no implican ni suplementarse, ni medicarse, ni dejar medicamentos, de estos factores que tú utilizas, y quiero que todo el mundo pueda como más o menos ponerse con lo que yo estoy pensando, porque si lo piensan como yo va a ser mucho más fácil captarlo. Hablamos que todo va a acontecer en primera instancia en el sistema cardiovascular. O sea, es donde primero tenemos que abordar, porque lo que pasa ahí es un reflejo de lo que pasa en el resto del cuerpo. Inclusive Mark Houston dice que toda enfermedad comienza por el deterioro del endotelio, la disfunción endoteliar, dice Mark Houston. Entonces, el que me está escuchando, ¿cuáles son los principales pasos, cortitos, no muchos, que una persona puede hacer hoy en día de un estilo de vida que puede ser hábitos de sol, no sé lo que tú digas, o alimentación para poder mejorar esta resistencia? Mira, a la insulina? definitivamente la alimentación tiene mucho que ver. Ahora, yo les recomiendo a todos mis pacientes, a todos, al 100%, es algo que está en mis órdenes médicas. Mis órdenes médicas tienen abajo unas líneas que son de recomendaciones nutricionales. Yo hago eso con el 100% de ellos. Eso está ahí en un preformato hecho, que yo he cambiado en ocasiones para adaptarla a ciertas condiciones muy específicas, o que nuestro departamento de nutrición adapta a ya lo que es un programa de nutrición, pero basado en eso. ¿Por qué? Lo más importante, fuera de toda la pato y guacharaca que uno pudiera hacer, bébete un vaso de agua con limón, sal y qué sé yo qué. Lo más importante en la resistencia a insulina es permitirle al receptor descansar, que se desbloquee por segunda intención. Y por eso hay un concepto que yo he acuñado en mi práctica, que es el ayuno interalimentario. El ayuno interalimentario es, señor, no meriende, dure, porque es que si usted le genera una descarga de insulina ahora y a las 3 horas, así sea con una menta, con un gajo de naranja, por ponértelo de lo más saludable posible, con una uva o con un pedazo de lechuga, usted generó una descarga insulínica adicional. Y esa descarga insulínica va a ir al receptor a tratar de entrar, porque para eso se libera la insulina. Entonces, hay casos especiales donde si la alimentación no genera descargas de insulina, pues hay mucho mejor capacidad de permitir. ¿Cuál sería ese caso especial? Las dietas cetogénicas, donde el cuerpo tiene una mínima expresión insulínica, ¿verdad? Pero el ayuno interalimentario es: coma, haga lo que usted quiera, si quiere desayunarse de la forma que usted quiera, ¿verdad? Preferiblemente alta en proteína, baja en carbohidratos y evidentemente eliminando todas las porquerías que estimulan estrés oxidativo. Pero espere 8 horas para volver a comer. No le vuelva a poner nada a su boca que no sea agua o café sin azúcar, en el caso de los cafeinómanos, o té, que en algunos casos recomiendo, bébete un té verde para amortizar un poco saciar un poco el hambre que te da a media mañana. Sí, yo quiero ver si voy entendiendo. O sea, prácticamente cuando yo lo llevo a la realidad y calculo el tiempo que tú das, son prácticamente 2 comidas al día. Hay gente que me dice, yo duro 18 horas despierto. Bueno, si a ti te da el tiempo para usted, ¿verdad?, hartarse 3 comidas con 8 horas en el medio, pues hazlo. Pero si el día no te da para que existan esas 8 horas entre los 3 alimentos, a 2. Porque un promedio de tiempo que utiliza el receptor para degradar internamente la insulina, o sea, hacer una degradación por segunda intención, que no es la patada que le da el factor G interno dentro de la... Perdón, para que me entiendan. Cuando la insulina entra al receptor, abre un canal de glucosa para que la glucosa entre. Cuando la glucosa entra, activa una proteína G que le da una patada al receptor de insulina para decirle, ya estamos aquí adentro, ¿verdad? Ya puede desbloquearlo, ¿verdad? Eso tarda un proceso de unas horas, pequeñas horas.
Pero cuando eso no ocurre, porque el receptor, aunque le da la patada por dentro, mira, sal, que ya estamos aquí, ya está todo funcionando bien. Entonces, cuando eso no ocurre, debe haber un desbloqueo por segunda intención, que es por degradación interna. El receptor degrada la molécula internamente. Entonces, ese proceso tarda entre 6 y 8 horas. Por lo tanto, usted debe esperar un mínimo de 8 horas entre un alimento y otro. ¿Entre cuál alimento? No sé. Vaya donde un nutricionista, vaya donde Juan Carlos, ve donde Checo, que te hagan una vaina, pero con 8 horas de por medio. Si tú quieres resolver la resistencia insulínica, busca la forma de que tu paciente, así sea comiendo lo que sea, tenga un periodo interalimentario. Sí, tú sabes que de mínimo 8 horas. Que incluso una de las cosas que yo aprendí con Mark Houston, porque yo hice el fellowship de biología y metabolismo vascular, que lo único que me faltó fue examinarme. Y casi todas las clases de los 4 módulos, 2 son con él. Él hablaba que la aterosclerosis es un fenómeno postprandial. O sea, y más cuando tú comes más mierda, más basura, pues entonces más tiende a crear ese proceso X. Inclusive él decía que él recomendaba en ese momento que cuando tú hacías una comida mala, por llamarlo de esa manera, si hubiera un momento para tú tomar antioxidantes para evitar el estrés oxidativo, era con esa comida. Por ejemplo, vitamina tocoferoles, vitamina C. Hablaba, no dio mucho detalle de nada, pero sí dijo eso como y lo anoté por ahí, recuerdo yo. Y es uno de los principios fundamentales que yo tengo en mi dieta, de que mi dieta radica en 2 comidas básicamente, usualmente cuando tú vas avanzando. El hecho de entender que es mucho más saludable a tiempo completo, incluso para remover la grasa visceral, ese proceso de darte 2 buenas comidas, pero que tengan mucha densidad nutricional, porque tú necesitas nutrientes también, claro, para múltiples funciones fisiológicas, pero también evitar completamente las meriendas. Y algo que yo hablo, y algo que me dio mucho gusto, Vitico, fue, yo estaba en el Nacional hace como 4 días atrás, y se me hace un tipo, pero chiquito, ya lo que figura. Y yo, mira, viejo, ¿qué hay? Encantado, somos soy otro, siempre soy muy asequible, agradable. ¿Qué tal? Me dice, yo soy médico en pie diabético. Me dice, yo trabajo en un centro, que sé yo cuánto. Y me dice, oye, hermano, la verdad que tú te la traes con lo que tú dices. Pero mira, esa vaina es así, aunque muchos colegas míos les pica lo que tú dices. Y al fin y al cabo, reitero lo mismo, que ese principio es fundamental, esa vaina de evitar las meriendas a como dé lugar. ¿Cuál sería el segundo paso? Si hay un segundo, me refiero. ¿Qué tú podrías decir? Definitivamente, hay no un segundo, hay muchos otros pasos. Pero vamos a incluir los primeros 3. Pero cuando hablamos de una buena alimentación, una alimentación que permita ese factor de capacidad insulínica y de bloqueo de receptores, a partir de ahí entonces permitirle al endotelio que él recupere los factores, lo que ya tú mencionabas ahorita, el glicocálix, que el glicocálix no es más que la integridad del endotelio, la integridad desde el punto de vista nutricional del endotelio, que todos esos factores que necesita para... Repitiendo, endotelio es las arterias, es la última capa por donde pasa la sangre, lo que rodea. Y cuando nos enfermamos, usualmente, lo primero que se jode es esa vaina. Enfermedad coronaria cardiovascular. Es muy, muy importante la función del endotelio en el desarrollo de la mayoría de las enfermedades que son generadas por deficiencias. ¿Que son cuáles? Todas. Casi todas. Son generadas por deficiencias intracelulares, deficiencias extracelulares, pero al final una deficiencia es lo que lleva a una disfunción. Entonces, recuperar el endotelio, recuperar el glicocálix con los factores que el glicocálix utiliza, que son ciertos aminoácidos, ciertos minerales. La integridad mineral es muy importante, que es algo de lo que se ha perdido. Un post que yo hice reciente, yo escribo poco en redes sociales. Yo lo leo todo. Y Juan Carlos lo sabe. Y lo reposteo también. Pero, como yo decía recientemente, señores, aquí todo el mundo bebe inhibidores de bomba de protones por cualquier mierda. Inhibidores de bomba de protones, ¿tú sabes cuáles son? Omeprazol. Los omeprazoles, los someprazol, los rabeprazol. ¿Oíste, Aníbal? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es un inhibidor de bomba de protones? Es una molécula que tiene la capacidad de inactivar minerales. Porque ¿quiénes son los que tienen comportamiento
basado en protones, los minerales. Entonces, cuando tú le estás dando constantemente esas moléculas al cuerpo, pues tú vas perdiendo capacidad de absorber y de movilizar minerales en tu organismo. Entonces, esa es una de las cosas. Hay que eliminar la polifarmacia, hay que tratar de eliminar el consumir tanta basura de medicamentos. Tú sabes que es bueno cerrar ya con lo que tú dijiste ahora mismo, porque prácticamente tú estás cerrando con lo que yo comencé, que era que cuando yo conocí el caso de tu madre, que no lo tocamos, gracias a Dios, como tú dices, respetar su integridad como paciente, como tu madre, lo que es su historia, pero el hecho de que hoy en día, y esto sí quizás... No es que a mami le importe mucho, tú lo sabes. No, pero tú lo haces más por ti, claro que sí, pero yo lo que me refiero es el hecho de que cualquiera que sea su condición con su médico, debe mantener el protocolo, porque dejarlo per se, porque escuche esto aquí, va a incurrir en altos riesgos para su salud y para su vida. Pero yo siempre recomiendo verse con un médico que entienda muy bien la parte de medicina funcional integrativa, como dice Vitico, o sea, para poder en realidad, escucha esto, poder en realidad definir cuál sería la mejor estrategia y el desmonte de estos medicamentos supervisado por un médico que tenga la experiencia y tenga el entrenamiento para hacerlo de forma exitosa. Mira, Víctor y yo, Víctor, cuando hablo de Víctor, todo el mundo sabe. Sí, Atala. Víctor Atala. Hemos iniciado 2 programas dentro del Santo Domingo Wellness Center, institución a la que ustedes pertenecen también. Hemos iniciado 2 donde estamos enfocados en el desmonte farmacológico de patologías cardiovasculares como la hipertensión y el desmonte farmacológico de neuroenfermedades. Y para eso, en el caso de las neuroenfermedades o neuropatologías, estamos con el doctor Cruz Lora, Elvin Cruz Lora, nuestro neurólogo, un excelente ser humano, un excelente médico, muy capacitado, y que le da siempre mucha cabeza, mucha ciencia a lo que nosotros hacemos. Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista ético, profesional, científico, buscando el desmonte farmacológico. Y ese ha sido nuestro objetivo, quizás podríamos decir que nuestro objetivo del 2023, del año nuevo, que ya está viejo. Está avanzando muchísimo. Sí, rápido. Bueno, viejo. Ese ha sido parte de nuestro objetivo moderno de el desmonte farmacológico. Y tanto así, Juan Carlos, tanto que ahora nosotros hemos agregado dentro de nuestra cartera de productos en el Santo Domingo Wellness Center las evaluaciones farmacogenéticas. Y ya tenemos disponible, de hecho, en el centro, la evaluación farmacogenética, que es para evaluar la farmacología compatible con ciertos organismos, la compatibilidad farmacológica con cada individuo. Con cada individuo de manera individual. Y a esto también le hemos traído un producto adicional a nuestra querida Mirna, que es la detección somática farmacológica genética, que es identificar ciertos tipos de cánceres para que con la biopsia, con la patología de la biopsia, tú poder hacerle la evaluación genética a esa patología e identificar cuál es el mejor tratamiento para ese tipo de cáncer específico desde un punto de vista genético. Todo eso ya lo tenemos disponible en Santo Domingo Wellness Center. Todo eso es lo nuevo en lo que nos hemos enfocado. Yo trato de enfocarme en muchas cosas a la vez, pero... Yo no sé cómo tú lo haces. Pero... la verdad que yo no sé. Tú tienes una capacidad, viejo, impresionante. Pero me da. Y una de las razones por las que me da es porque, bueno, quizás estoy muy enfocado en eso y he perdido enfoque en otras cosas. Claro, yo disfruto mi vida. Todo el mundo lo sabe. ¿Y cómo debe ser? Sí. Pero estoy muy enfocado en eso, en el que el Santo Domingo Wellness Center, la institución, nosotros, todos los que pertenecemos a ella, pues tengamos acceso a lo más innovador, avanzado, siempre de la mano de nuestro concepto funcional, nuestro concepto regenerativo, nuestro concepto más biológico. Y medicina individualizada, más ¿verdad que sí? Humano. Y por lo tanto, de mayor precisión. ¿De acuerdo? Señores, muchas gracias. Vitico. Gracias, Vitico. Papo.
Checo. Señores, muchas ¿Cuánto gracias tiempo no te veía, por Checo? estar con nosotros en Vida Gracias, Sana con Juan señores. Carlos Simón. Lamentablemente las preguntas las haré Francesco después, Jeremías. las responderé después.